hashtag que estamos utilizando, tuiteando sobre todo en los descansos, BCDay, ese es nuestro hashtag. Y hablando de Twitter, antes decía yo que es importantísimo, ¿no? Cómo nos podemos comunicar a través de Twitter. Yo os voy a plantear una escena que seguramente muchos de los que estáis aquí os sentís identificados. Yo desde luego es una escena muy cercana, no por mí, sino porque el que duerme al lado lo vivo todos los días. Llega la hora de dormir, apagas la tele, sales de Twitter, apagas el ordenador, te metes en la cama, abrazas a tu pareja, coges el móvil, enciendes el móvil y vuelves a entrar en Twitter y te pasas leyendo Twitter hasta las 2 de la mañana hasta que te duermes. En fin, esto está siendo así. Estamos continuamente conectados, a veces cambiamos de plataforma, pero seguimos conectados. Baldo, antes hemos hablado de la crisis en la publicidad, no sé si has visto esos logos que el profesor en la red, que son maravillosos. Para empezar te voy a proponer varias preguntas y elige la que quieras. Una es cómo ha afectado la crisis a esa facturación publicitaria en la televisión, si afecta algo más, y hasta dónde podemos llegar. Esa es una. Si te parece como mi agorero y prefieres empezar con otra cosa, te planteo también por qué las cajas de las pizzas son cuadradas, cuando la pizza, quitando sabe de Pizza Hut, siempre redonda. O tercera, para que me ayudes a este nivel de festival de humor que estoy teniendo hoy, fuentes de chiste. Bueno, pues casi prefiero lo último, porque creo que el humor es el camino de la verdad, uno de los caminos de la verdad. Y como estamos ante un auditorio, voy a contar uno que tiene que ver, y creo que tiene que ver. Estamos ante un auditorio como que tiene que ver con la jornada de Gran Deporte que estamos celebrando. Sí. Tengo un amigo mexicano, muy buen amigo, que trabaja también en los medios, es guionista, que me contaba un chiste maravilloso, un chiste político de su país. Llegaba un político a un meeting en plena campaña, a un suburbio de DF, y empezaba su meeting. Hoy les voy a hablar de realidades, hoy no les voy a hablar nada más que de realidades. Y de pronto, al otro lado del público, surge una voz que dice: por favor, más realidades no, échenos alguna promesa. Yo creo que nos estamos moviendo ahora mismo entre la realidad y las promesas, ¿no? Y bueno, yo he titulado esa presentación, es que era un poco cómo afecta a la producción y el apocalipsis. O sea, hablaremos es muy curiosa la expresión, además, que te dices que enseguida vamos a hablar de ello, pero antes, Daniel, tu empresa acaba de ser distinguida por Agencia como la mejor agencia española de comunicación del 2011. Y ahora que ya has llegado a este momento, es decir, el momento de éxito increíble, ¿tú serías capaz de recordar cómo fue tu primer troyano, tu primer virus? No. Pues sí, puedo. No sé si fue el primero. Llevo en esto en internet metido desde el año 95 y por aquel entonces no estaba tan evolucionado Internet. Recuerdo haber recibido un virus, era un virus manual, era una imagen que tú recibías dentro de tu correo electrónico y decía que era un virus irlandés. Entonces, como buen virus irlandés, lo que tú tenías que hacer era automáticamente borrar tu disco duro y enviárselo a un amigo. Si recuerdo, fue el primero de los virus más fáciles de recibir. Irlandés, bueno, pues eso, Baldo ha dicho apocalipsis, crisis, pero de eso vamos a hablar, de cómo se tienen que funcionar las marcas dentro de este nuevo panorama, y para eso están con nosotros, ya les habéis oído, Baldo Toscano, director de producción de programas de Telecinco, bienvenido Baldo, y también está con nosotros Daniel Casal de la agencia digital @, ¿verdad? Baldo, lo decías hace un momento, has utilizado una expresión antes en el descanso que me parece muy curiosa para hablar de estos momentos de crisis que estamos viviendo, que es producir en tiempos revueltos. Sí, producir y programar en tiempos revueltos. Yo creo que bueno, voy a empezar por las realidades, ¿no? La voz de la televisión, he asistido esta mañana a decir que bueno, estamos en un mundo multipantalla. Decía Philip Roth, reciente del premio Príncipe de Asturias de Literatura, ya lo decía en el 2008, que las pantallas han ganado la guerra, eso sí. Sin embargo, la televisión yo creo que sigue siendo hoy día uno de los soportes más atractivos para los anunciantes, evidentemente. Eso lo digo con el apocalipsis porque la caída del mercado publicitario de este año, que llevamos desde el 2012, en los 9 primeros meses, ha sido del 18%, de algo más del 18%. Es el peor dato desde el 2009, que cayó ya en el 2009 un 34%. Y las previsiones, bueno, mejor
Mejor no hablemos de previsiones, ¿no? Vamos a hablar de supervivencia, ¿no? Los ejercicios contables de las televisiones comerciales, hablo de los grandes grupos, dos grandes grupos que están en el mercado nacional, en el mercado español, pues son bastante dramáticas respecto a años ejercicios anteriores. En cuanto al mundo digital, perdón, es que como estás viendo la ponencia, estaba viendo 34% en el 2009, Dios mío, de mi vida. Ese fue un poco el punto. Lógicamente, la producción acumulada. Madre mía. En el mundo digital también tiene que haber afectado la crisis. ¿Afecta todo? Pues aquí habíamos venido a divertirnos, ¿no? Estamos hablando de crisis. Bueno, sí, efectivamente, nosotros no nos salvamos, ¿no? Si tomamos, vamos a ver, la publicidad tiene una doble crisis, ¿no? Tenemos una crisis actual, una crisis económica mundial, y la publicidad además está en un nuevo modelo de concepto publicitario, ¿no? Donde incluso la palabra publicidad está un poco denostada y se empieza a utilizar el concepto más de comunicación que aúna diferentes disciplinas, ¿no? Yo creo que la publicidad este año la ha salvado, vamos a decir, dos grandes eventos mundiales que hemos tenido, que han sido las recientes elecciones americanas. Yo no sé el dineral que se han gastado, pero un par de miles de millones de euros por lo menos, y por otro lado las Olimpiadas, ¿no? Si bajamos al sector más digital, puramente interactivo, nuestro mercado ha venido creciendo a un ritmo continuado desde los últimos años de un 14% por lo menos. Este año yo creo que los últimos datos de la IAB, de la International Advertising Bureau, dicen que no vamos a llegar a los 2 dígitos, por lo cual el crecimiento será difícil. Vale, en cuanto a la creación de programas, yo no sé si esta crisis también nos puede llevar a no producir nuevos formatos a los costes reales de los que tenemos ahora, y a lo mejor sí alargar los que ya están y de alguna manera pues, hacer casi, digamos, suicidios en directo. Voy a contar un poco la experiencia reciente de estos 3 últimos años, al menos en la cadena en la que trabajo, que podría ser. ¿En qué afecta la caída del mercado publicitario? La televisión comercial vive de un viejo axioma de los 70. La televisión comercial no produce programas, produce espectadores para venderlo a las agencias publicitarias. Y esa es la base. En realidad lo que hacemos es producir espectadores. Valga este chiste o esta paradoja. Al final, ¿cómo afecta? Una reducción significativa de costes. Los costes de producción del 2009 al 2012 se han reducido aproximadamente en un 27%. El coste por hora, la relación de coste por hora de producción del 2009 con respecto a la del 2012 ha bajado esto en el 27%. Lógicamente los contenidos se condicionan mucho más a los costes, es decir, se mira más el euro, evidentemente. Entonces, ¿qué tenemos? Una televisión probablemente más hablante. Es más barato abrir un plató donde la gente habla que producir programas o contenidos de otro tipo. Aún así, lo que hacemos, o lo que hemos hecho como técnica más eficaz de cara a obtener audiencia es alargamos los formatos, y para el prime time hay programas que empiezan a las 10 y acaban a las 2 de la mañana. Evidentemente son una forma de alargar los formatos con un coste razonable, con un coste aquilatado. Y luego también adaptaciones tácticas de producto. Recuerdo el caso de Supervivientes, de la última edición de Supervivientes, que fue un programa que funcionó especialmente bien, que llegamos a hacer una última hora, que era prácticamente un prime time, la gala, más un debate, más la tira diaria. En el caso del reality, que es uno de nuestros géneros preferidos, pues lógicamente un formato que genera demanda por parte de la audiencia te permite, digamos, alargar de forma táctica y posicionar en la parrilla sus puntos. Se está ocurriendo lo mismo con la voz, de la que luego hablaremos. La voz nos permite tener un access en prime time los lunes, nos permite tener una gala los miércoles y nos permite tener hoy jueves un nuevo producto que se llama La Hora de los Electos. Exactamente, sí, vamos a hablar precisamente de esos formatos y desde luego de lo que ha supuesto la voz ahora mismo en los medios, pero en el mundo digital yo no sé cómo se pueden adaptar también y qué soportes están ofreciendo. Permítame que diga antes algo. España, y aunque vaya en contra del propio sector, es un país televisivo. Es decir, la inversión publicitaria que tenemos en Internet es del 41% en televisión. En otros países, como puede ser el Reino Unido, hace ya más de 3 años que la inversión en Internet superó a la televisión, ¿no? Aquí estamos bastante lejos, aunque ha habido ¿La culpa que es del anunciante que le da miedo todavía o de quién? No
no sé, no echaría culpas a nadie, ¿no? Yo creo que es un poco la madurez de la propia sociedad, ¿no? Hace un poquito, yo creo que 3 semanas o un mes se ha anunciado que la inversión publicitaria de Internet ha superado por fin a la radio. Como estamos hablando de dos sectores, ¿no? Televisión con un 41% y Internet, que no sé ahora cuál es la cifra, pero debe estar en torno a un 18%, ¿no? Dicho esto, ¿cómo puede ayudar el Internet al branded content? O sea, el branded content o los contenidos, vamos a quitar el concepto por la etiqueta de branded, los contenidos que hay en Internet son ingentes, hay cantidad de contenidos. El otro día, hace tiempo, leí que durante los próximos 5 años vamos a generar más contenido que los 2000 años que llevamos de historia. Luego es una barbaridad, hay una cantidad de contenidos. Tengo amigos que se bajan en sus ebooks 45.000 libros. Si se pasasen todos los días de su vida leyendo, no tendrían capacidad para poder llegar a leer esto, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que puede ayudar a Internet es, por un lado, a ordenar todos esos contenidos y sobre todo a que las marcas, una vez se establezcan dentro de un segmento de contenido determinado, tratar de ayudar a difundir esos contenidos, ¿no? Yo por lo que nos estás hablando, Daniel, de la inversión y de lo que está ocurriendo todavía en España, que somos muy televisivos, que también con lo que nos decía antes, van de alargar los formatos. Al final parece que estáis hablando de que los escenarios han cambiado, hay escenarios nuevos, pero que se siguen utilizando los mismos modelos de antes. Sí, yo de eso quería hablar un poco. Hay nuevos escenarios, evidentemente, el consumo multipantalla o multiplataforma o multi lo que queramos hablar, y estamos todavía trabajando con viejos modelos. Es decir, por un lado, un territorio nuevo para el que debemos hacer un nuevo mapa. De eso lo tenemos clarísimo. Sin embargo, el consumo de la televisión generalista está creciendo. En octubre, el mes pasado, batió el récord absoluto, 251 minutos, que son 4 horas y 11 minutos. Es que el consumo de televisión generalista sigue creciendo, y sigue creciendo brutalmente. Desde 2007 hasta 2012, pues ha crecido prácticamente en 100 y pico de minutos. Es decir, que la crisis yo creo que hace que la gente se refugie en el medio tradicional, que al fin y al cabo es la televisión, pero evidentemente la televisión está amplificando también, el efecto de la televisión amplifica otros soportes, sin duda, no tengo la menor duda. La verdad es que es impresionante, estamos viendo el gráfico, lo estábamos viendo hace un momento, y la subida que ha habido ahora hasta el 2012, bueno, Daniel lo decía, que sí que seguimos siendo un país muy televisivo, y te pregunto un poquito lo mismo, es decir, parece que los escenarios pues siguen siendo los mismos, pero que, son nuevos, pero que lo que son los mismos son los modelos, que nunca habría que cambiar. Sí, los modelos son diferentes y aquí al final no reaccionamos hasta que nos damos el batacazo, ¿no? Entonces yo creo que un mensaje que le daría a las televisiones, ya que tengo algo aquí, es que reaccionen antes de que se peguen el batacazo, igual que se lo pegó el cine, que se lo pegó la música en su día, ¿no? Yo creo que las televisiones deben de dejar de definirse como televisiones para empezar a pensar que son marcas de entretenimiento efectivamente como decíamos antes, multidispositivo. Ahora tengo un programa que lo veo a través de una pantalla, pero si estoy en el metro probablemente utilizaré el teléfono móvil, y si quiero hacer un consumo rápido utilizaré el tablet. El 5, ya me gusta salir también, debería pensar que es una marca de entretenimiento, no es una televisión. Como marca de entretenimiento tiene que dotar de contenidos a cada uno de todos esos dispositivos, tratando de seguir adquiriendo esos usuarios que decías antes para vendérselos a las agencias de publicidad. Si queremos seguir manteniendo esos consumidores, tenemos que estar donde estamos. ¿Y la voz no puede ser un ejemplo precisamente? Bueno, estamos, yo discrepo un poco del Daniel, pero levemente no creo que Mediaset está haciendo un gran esfuerzo, y de hecho yo creo que es una de las compañías a la vanguardia de ese proceso, digamos, de desintegración, por así decirlo, de sus productos. Es decir, una de las webs más visitadas televisivas es la web de Telecinco, y dentro de esa web, pues programas adaptados al target más juvenil, como Mujeres, Hombres y Viceversa, o Ahora la Voz, son páginas con un número de usuarios increíbles, absolutamente increíbles. Tenemos también la plataforma Antitele, es decir, que sí que apostamos en el desarrollo, porque queremos que ese va a ser el modelo. No es que vaya a ser, es que ya lo es. Entonces, al final esta es una industria de contenidos, no nos olvidemos. Se consuman en un móvil, no tiene que ver con el tamaño de la pantalla en la que lo consumas, sino con la capacidad de generar emociones de esos contenidos.
El descenso actual de la publicidad está cercano al 20% en esta tormenta perfecta. Llama la atención con la subida del cambio que hay de consumo. Efectivamente, nos sobresale en relación a los ingresos publicitarios. El consumo no para de crecer, como hemos visto en el gráfico anterior, pero no se traduce en inversión, lógicamente. ¿Qué podemos hacer? Pues buscar la integración desesperadamente. Nos necesitamos mutuamente. Las marcas nos necesitan a los generadores de contenido, que somos los operadores de televisión, y nosotros necesitamos a las marcas, evidentemente, para generar negocios. Volvemos a lo mismo, es decir, estáis obligados a entenderos y dar un acuerdo porque además es algo beneficioso para los dos. Yo seguía hablando de La Voz también, que la verdad es que es un gran ejemplo y él lo está diciendo, es decir, sí que hay muchos usuarios que están utilizando Internet para seguir y consumir contenidos de televisión, es decir, no habla de televisión, habla de marca. Yo no sé qué retos tenéis por delante unos y otros para llegar a ese entendimiento y a ese matrimonio. Bueno, yo creo que la televisión, al menos, la televisión ya empieza a ser un concepto antiguo, digamos, como tal. Dentro de nada ya tenemos Smart TV, yo creo que por ahí va el desarrollo. Yo creo que va a cambiar el modelo comercial, es necesario que cambie el modelo de relación comercial entre la industria de los contenidos y la industria publicitaria. Hay que añadir servicios, sin duda. Todavía no somos capaces, o estamos en el camino de añadir nuevos servicios, generar nuevos modelos, nuevos conceptos publicitarios y también, se ha dicho antes, ser menos agresivos. Es decir, ya creo que el consumidor es lo suficientemente maduro, lo suficientemente inteligente como para aceptar mucho mejor otro tipo de impactos de una manera más efectiva y con mayor adecuación del producto a la marca. Al fin y al cabo, la industria de los contenidos y la publicidad, considerada globalmente, estamos en el mismo mundo, somos traficantes de emociones. Yo intento ganar espectadores y ellos intentan ganar consumidores. Pero al final, a los espectadores y a los consumidores se les llega al corazón, que es donde hay que llegar. Y de todas maneras, en nuestro escenario, donde estamos viendo que hay que buscar desde luego nuevas vías, porque pues, está muy mal, podríamos decir que Internet, esto es la niña bonita, es la niña mimada, es decir, por lo menos sois privilegiados, estáis, digamos, en el futuro. Hay más posibilidades. Es lo más nuevo, vamos a decir, de todos los medios que tenemos, ¿no? Y además es como digo yo, es un metamedio. Yo creo que nuestro gran reto dentro de la industria digital es eliminar esa propia etiqueta digital que tenemos, ya que la prensa es y será digital, la radio es y será digital, la televisión es digital y todos los soportes son digitales, ¿no? Nuestro gran reto efectivamente es convertirnos, y sobre todo dentro del mundo publicitario, mucho más generalista dentro de ese concepto, de ese mundo digital. Yo no sé, hablaban antes de cómo insertar esa marca en los contenidos televisivos, y le preguntaban a Carlos Recio, al director del programa de entretenimiento de Antena 3, y te lo pregunto también a ti ahora, Baldo. Es decir, siempre antes, cuando había un patrocinio, es decir, la publicidad de la televisión antigua, sea todavía la que se hace ahora, se patrocina. Ahora, cuando va un anunciante a Mediaset, se reúne con comercial o se reúne con contenidos. Tenemos una comunicación fluida con el ¿vale? Siempre, lógicamente, de comercial, que es el núcleo de opinión. Yo creo que es fundamental, ha sido siempre, para mí. Yo vengo he trabajado muchos años en la televisión pública, pero nunca dejé de estar en contacto con la gente de comercial. Yo tengo una mentalidad muy utilitaria de donde trabajo. Yo creo que es fundamental esa relación. Yo, por ejemplo, tengo contactos con Disney, le ofrezco cosas a Disney, por ejemplo, por decir una marca. Tenemos contactos con los anunciantes siempre, lógicamente, a través de comercial y explorando posibilidades nuevas de integración, etc. Has citado antes La Voz, Cristina, y yo creo que La Voz ha sido de los primeros formatos, ha habido formatos anteriores, donde, digamos, se ha hablado siempre de los famosos 360 grados. Cuando llegó La Voz a nuestras puertas, el diseño de La Voz ya estaba pensado como un formato global, de verdad. La Voz empezamos en Internet. La Voz se comenzó en mayo de este año, perdón. Con una sala de audiciones en Internet, promocionando que cualquier usuario pudiera acceder a ese casting a través de la sala de audiciones, donde te puntuaban la voz, donde podías jugar con una aplicación. Eso fue fundamental para el lanzamiento, para el recorrido del formato.
luego ya, dentro del propio programa hay una sala interactiva, que la veremos ahora en los directos, hay una sala, un reportero web dedicado exclusivamente para la web. En los intermedios publicitarios que genera la televisión, la web continúa en directo, con los concursantes, con los coaches. Hay diseñadas una serie de aplicaciones y la implicación de las redes sociales. Por ejemplo, para mí es maravilloso ver a la vez la voz, el programa durante su emisión, y estar a la vez viendo qué pasa en Twitter, qué pasa en Facebook. Es decir, la televisión también, los grandes productos televisivos, y la voz lo es sin duda, y otros que vendrán, hacen de motor de Internet. No nos equivoquemos que gran parte del contenido que genera, que quieren los usuarios, son contenidos que provienen de la industria del entretenimiento, ya sean series, ya sean programas, la televisión como motor. Que al final es, la voz es un poco el ejemplo del futuro de la televisión. Y antes nos decías los retos, hacia dónde va Internet, hacia dónde va ese mundo digital, y creo que tenemos unas imágenes, ¿no? Efectivamente, sí, hay más que hacia dónde va, que me ha gustado muchísimo el vídeo que han puesto antes, tan futurista, ¿no? Que Sí. al final comentamos, aquí es lo complicado que está el mundo de las marcas y la evolución que hemos tenido desde entonces hasta ahora. Entonces, si queréis, lo vemos y podemos comentar luego el vídeo. Muy bien. Bastante gráfico, pero explícanos exactamente Bueno, qué es. es un vídeo bastante antiguo para lo que es Internet, porque son 3 años, quizá 4, Bueno. de una agencia alemana, pero yo creo que refleja bastante bien el escepticismo de los usuarios y sobre todo el mercado donde estamos metidos, ¿no? Con tanta hipercompetitividad que tenemos. Efectivamente tenemos la necesidad de buscar esos nuevos modelos de negocio, y por otro lado los usuarios hemos recibido tantos impactos, creo que hay un estudio que dice que recibimos entre 3.000 y 6.000 impactos publicitarios desde que nos despertamos hasta que nos vamos a la cama, que lo que hemos hecho es ponernos una coraza, ¿no? Entonces esos impactos publicitarios rebotan en nosotros y al final nos quedamos con 2 o 3, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que los usuarios siguen consumiendo contenidos informativos, sobre salud, ocio, entretenimiento, y ahí hemos visto una pequeña brecha, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo del branded content pasa por meterse en esa brecha que hemos encontrado a través de ese caparazón que tenemos, esa inmunidad que tenemos cada uno de nosotros, y sabiendo qué es lo que les interesa a nuestro target, sin que sea publicidad, porque si no, como estamos calculando, no funciona, efectivamente tengamos la capacidad de poder ofrecerle a nuestros usuarios lo que a ellos les interesa, lógicamente calidades. Vale, un último mensaje y que promoción, ya sabes que si no, no para. Bueno, no voy a hacer un final de fuegos artificiales, ya lo decía François Truffaut, que el final de una película debería ser siempre con fuegos artificiales. Hombre, yo creo que hay un camino después del apocalipsis y un camino que nos hará mejores, ¿no? Yo creo que hay nuevas oportunidades, que la tecnología va a ser una gran aliada, siempre lo ha sido, de la industria del entretenimiento. Al final seguiremos siendo una industria de contenidos. Las redes son una oportunidad magnífica. Es decir, yo creo que la nueva forma de relacionarse del usuario, del consumidor, del espectador es absolutamente nueva a través de las redes sociales. Twitter, a pesar de que hay algunos que dicen que es el taxi del intelecto, yo creo que es una gran herramienta para relacionarse y para obtener feedback sobre el producto, sobre los contenidos, para que estén cumplidos. Yo creo que hay que avanzar en formatos de integración publicitaria, de eso no tengo duda, porque las marcas necesitan eficacia y los contenidos también necesitan a las marcas, y tenemos que llegar a esa implicación, a esa integración a la que llevamos apelando toda la mañana. Yo creo que se llegará. Y hay que emplear la imaginación. Nuestra industria, tanto la industria publicitaria como la industria de contenidos, es una industria de imaginación y de provocar emociones, como ya he dicho. Y yo creo que también hay que establecer las relaciones entre cadena, los que generamos contenidos, y los clientes. Yo creo que son un poco, a grandes rasgos, las bases de sembrar un poco para después del apocalipsis que llegará, ¿eh? No. Daniel. A mí lo que me gustaría añadir... se ha provocado, ¿eh? Está un poco de... No es suficiente, seguro. Sí, otra vez. Qué sano, vale. No, a mí solo me gustaría añadir una cosa que quizás hemos hablado poco, hemos pasado de forma superficial, que es el concepto de innovación, efectivamente, como dice Bato, ¿no? La innovación de la tecnología. Yo creo que es imprescindible
es recomendable que el sector publicitario conozca la tecnología. Pero lógicamente no hace falta que conozcamos el funcionamiento de los rayos catódicos y de... No. O sea, ¿qué posibilidades me dan las plataformas sociales, como dice Pablo a día de hoy? Porque en función de esas posibilidades, mi capacidad creativa se ampliará y por lo tanto las ideas que yo pueda ofrecer a mis anunciantes serán muy ampliadas, ¿no? Si nosotros no sabemos que en YouTube podemos tener la creación de una brand channel, en la vida vamos a pensar en ello. Por lo cual hay que conocer la tecnología para ampliar la capacidad creativa, para ser innovadores, para llegar a nuestros usuarios. Muchísimas gracias.